Hola a todos y bienvenidos. Soy Elena Garcés, enfermera y Medical Affairs Manager de Coloplast. Hola Elena, yo soy Leonardo Ruiz del Hoyo, Product Manager de Coloplast Cuidado de Heridas. Bienvenidos a esta presentación oficial de Pedro, la estrategia para el cuidado de las personas con lesión venosa. Elena, cuéntanos por qué es importante esta presentación. Pues porque Pedro es una estrategia que ha sido creada por tres de los mayores expertos a nivel nacional en cuidado de personas con úlcera venosa y se trata de un documento de alto valor que no solamente contiene texto, sino también vídeos, esquemas, guías y consenso que nos va a ayudar a abordar el cuidado de una persona con este tipo de lesiones. Además, se trata de un documento muy fácil de seguir, porque lo que hacemos es ir siguiendo el acrónimo de Pedro y cada una de las letras significa un aspecto que tenemos que tener en cuenta y conocer para abordar la cura de este tipo de lesiones. Muy interesante, Elena. Y cuéntanos, ¿qué perfil de profesional sanitario puede beneficiarse de Pedro? Realmente puede beneficiarse de Pedro cualquier profesional sanitario de cualquier nivel que esté realizando el cuidado de una persona con lesión venosa. Fantástico, Elena. Como sabes, en Coloplast, todos los que trabajamos en Coloplast trabajamos para hacer la vida más fácil de las personas que viven con este tipo de lesiones y de los profesionales sanitarios que cuidan de estas personas. Pedro es un reflejo del compromiso de Coloplast apoyando este tipo de iniciativas que nos van a ayudar a cumplir con esta misión. Efectivamente, Leo. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a estos tres expertos que nos van a explicar de manera mucho más específica y mucho más clara en qué consiste Pedro, cómo se utiliza y cómo nos puede ayudar en el día a día del cuidado de las personas con lesión venosa. Les invitamos a todos a que durante la presentación pues van a tener un chat abierto para que puedan compartir cualquier opinión, cualquier sugerencia, si quieren hacer alguna pregunta a los ponentes o que tengan alguna duda, les invitamos a que la compartan en este chat, que al final de la ponencia pues trataremos de dar respuesta a todo. Vamos a intentar desgranar el proyecto de Pedro y lo vamos a hacer primero por ese paraguas metodológico, esa filosofía, ¿no? ¿En qué está enmarcado Pedro? Pues está enmarcado dentro de lo primero es el pensamiento crítico. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, lo podemos identificar, hay muchas definiciones, ¿no?, en la bibliografía, pero sí como ese pensamiento que va dirigido a ese objetivo, es un pensamiento que está basado en juicios, siempre basados en la evidencia, ¿no?, en ese juicio metodológico que va a requerir siempre constantemente estar reevaluado. En definitiva, lo que nos va a llevar es a poder tomar decisiones siempre basadas en la mejor evidencia científica. Si hacemos un símil, ¿no?, al final todos cuando tenemos una situación en nuestra vida, tenemos un problema o una situación, porque no todos son problemas, a veces son situaciones, y tenemos que utilizar ese pensamiento de alguna manera, ¿no? Y lo más habitual es, yo tengo una situación o un problema, lo pienso y al final le doy una solución. Y eso no deja de ser otra cosa que lo que a nivel científico, ¿no?, podemos llamar esa corriente de pensamiento crítico que es fundamental, ¿no?, para poder solucionar los problemas incluso del día a día y, cómo no, de la situación de una persona que tiene una lesión venosa. Es importante tener en cuenta que este pensamiento crítico está basado siempre en una serie de elementos que nos van a llevar siempre a tomar la mejor decisión. Llegado a este punto, Estrella. Bueno, vamos a hablar ahora a explicar un poquito cómo estructuramos nosotros este pensamiento crítico en nuestro cuidado, ¿no?, de personas, en este caso concreto. Vamos a hablar de personas con lesión venosa, pero en todo acto de cuidado, ¿no? Partimos siempre de una visión holística, ¿no?, de esa visión integral de la persona, de nuestra atención centrada en la persona. Nosotros contemplamos o debemos contemplar a la persona como un conjunto de esferas que están interrelacionados entre ellas, ¿no? Una persona es una esfera emocional, una esfera física, una esfera espiritual y una esfera social, que todas ellas están interrelacionadas y que tienen un peso muy importante a la hora de tomar esas decisiones de las que tú nos hablabas, José Antonio.
Ese conjunto de esferas es la que está compuesta la persona y que, como el hombre de Vitruvio, ¿no? que nos explicaba Leonardo da Vinci, que tiene las proporciones perfectas, que están todo en equilibrio y que una persona no se puede entender sin tener esa visión conjunta de esas esferas, ¿no? También esa toma de decisiones es muy importante que lo hagamos desde la visión de la transdisciplinaridad. Superada ya esos abordajes multidisciplinares, interdisciplinares, nosotros lo contemplamos donde la persona y su entorno, su contexto, son un elemento importantísimo a las que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Si hablamos de atención centrada en la persona, no podemos excluirlas luego en nuestras tomas de decisiones, ¿no? Y esas tomas de decisiones evidentemente están sustentadas en lo que nosotros denominamos, nosotros y todo el mundo denomina práctica basada en la evidencia. Partimos de conocer la evidencia, la mejor evidencia. Todos conocemos la pirámide, es algo que está al uso de cualquier profesional. ¿Y cómo se tiene que articular? Bueno, pues evidentemente la mejor evidencia siempre que tiene que ir articulada por un profesional experto que sabe aplicar ese pensamiento crítico y tener en cuenta las necesidades y preferencias de esa persona, y entonces es como vamos a poder articular ese cuidado y siempre hacerlo de la forma más óptima posible, optimizando los recursos, porque somos todos responsables de mantener este sistema, ¿no? Para que pueda continuar. Muy bien, y Ana, ¿tú cómo nos explicarías también cómo se va articulando todo está estructurando? Pues con todo esto que vosotros habéis explicado ahora, que es el pilar fundamental, ¿no?, de lo que vamos a hacer, nosotros vamos a trabajar con el juicio clínico, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en la gestión de los cuidados de las personas, y ahora específicamente con una persona que tiene una lesión en la pierna, ¿no?, nos basaremos en el juicio clínico con eso, con la evidencia científica, con los últimos documentos, y vamos a utilizar o vamos a intentar descubrir aquel problema que nosotros tenemos delante para después encontrar las soluciones, lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un juicio diagnóstico, el más óptimo que consideremos oportuno, para tener también el juicio terapéutico más adecuado para aquella persona, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues con todas las fases que tenemos en el juicio clínico, ¿no? Vamos a empezar analizando la situación que tenemos, la persona, sus características, todo, ¿no? No solo es lo que comentábamos ayer, ¿no?, que le vamos a poner, sino que tenemos delante lo importantísimo, ¿no? Vamos a planificar esos cuidados, los vamos a ejecutar, por supuesto, vamos a verificar que esos cuidados están bien y vamos a evaluar. Y si es necesario, volvemos a empezar otra vez, porque si es correcto el tratamiento que le hemos hecho, perfecto, pero si no, siempre podemos volverlo a iniciar y retocar todo aquello que nosotros consideremos que no hemos hecho adecuadamente, ¿no? Pero claro, estábamos hablando de todo esto, ¿no? Pero claro, ¿qué es Pedro? ¿Me lo puedes explicar? Es interesante, ¿no? Estaría bien, ¿no? A estas alturas creo que es importante que expliquemos, ¿no?, que hemos estado hablando de toda la filosofía en la que marcamos nosotros el cuidado. Pedro, ¿exactamente qué es? Bueno, pues en el cuidado de las personas con lesiones venosas, Pedro es una estrategia que nos quiere acompañar desde que empezamos a hacer ese juicio diagnóstico hasta que empezamos a implementar una estrategia de cuidados y a ver cómo reanalizamos, ¿no? Son una serie de conocimientos que van a venir, que queremos ofrecer de forma sistematizada para que acompañen al profesional en su toma de decisiones, ¿no? De forma ordenada, sistematizada, y siempre acompañado de la mejor evidencia. Y nosotros hemos querido poner también nuestra experiencia al servicio de los profesionales. Pero exactamente, José, ¿tú podrías explicarnos, ¿no?, cómo va a funcionar esta estrategia? Bueno, quizás vamos a ver de dónde viene Pedro, ¿no? Primero, bueno, sí, ¿no es te verdad, parece? sí estaría Porque bien. claro, Pedro nos puede sonar muchas cosas, pero Pedro, podríamos decir que su etimología viene del latín, es una palabra latina que es Petrus y significa piedra. Y nosotros le hemos apadrinado, ¿no? Podemos, si me permitís esa expresión, desde el punto de vista que es la clave de bóveda, es la piedra angular que sin ella se nos derrumba todo el cuidado que vamos a aplicar a una persona con una lesión venosa, que vamos a tratar de sistematizar ese cuidado. Y si lo he entendido bien, de todo lo que hemos dicho, para resumirlo muy rápidamente,
Estamos hablando de una estrategia de cuidado enmarcada dentro de lo que es un pensamiento crítico, con una visión holística desde un abordaje transdisciplinar para la toma de decisiones basada en la mejor evidencia, pero no solamente en la evidencia, sino en la práctica basada en la evidencia, que es lo importante. Y todo eso nos va a llevar a dar calidad de vida a la persona, que es lo que, en definitiva, el objetivo último en esta estrategia en concreto. Entonces, si os parece, Ana, ¿y qué significa Pedro? Aparte del latín piedra. Es que Pedro tiene sorpresa. Aparte de ser una estrategia, es un acrónimo. Y como vamos a desgranar sus letras y vais a entender por qué ese acrónimo, ¿no? Lo que hemos estado hablando y seguiremos hablando continuamente, porque para nosotros lo principal y la piedra de todos nuestros cuidados, la piedra angular, es la persona. La P, por supuesto, es la persona con una lesión en la extremidad inferior, ¿no? La E significa lo que vamos a explorar e investigar para después llegar a la D, que es el diagnóstico más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque con el diagnóstico más adecuado que nosotros consigamos, vamos a escoger los recursos también que tengamos más adecuados para ese tipo de cuidado, tanto para la persona como para la lesión, y por supuesto, no más importante o lo importantísimo, poder objetivar aquellos resultados que nosotros obtengamos después de haber ejecutado todas las letras de Pedro. ¿Qué os parece? ¿A qué es interesante? Fantástico. Me parece genial, pero yo os quería hacer una pregunta, y esto no lo habíamos preparado para nada. Venga. Y es así, es así. Venga. Si yo os pongo la figura de Pedro, ¿qué os sugiere? ¿Qué os sugiere? La imagen. La imagen, ¿no? esa de Pedro, ¿qué os sugiere? Bueno, Está lanzada así, ¿eh? sí, sí. A mí me parece una cosa dinámica. No va a estar parada. O sea, nosotros vamos a interactuar, las personas van a interactuar. Por aparte es un proyecto abierto, ¿no? Que se va a actualizar continuamente dependiendo de, claro, las actualizaciones y las nuevas tecnologías, las nuevas publicaciones, evidencias que hayan, ¿no? Y eso para mí es interesantísimo, porque no se va a quedar con una cosa estática, sino que va a ser abierta y se va a poder ampliar. Muy bien. A mí, viendo la esfera que está dentro de esta estructura, me evoca que no nos tenemos que quedar solo con lo que vemos, ¿no? Que las personas no son lineales, no son planas, que puede haber caras ocultas que tenemos que investigar nosotros desde el conocimiento profundo de esa persona, ¿no? Y que pueden ser perfiles o situaciones o circunstancias que no se ven a simple vista, pero que van a condicionar mucho el resultado de nuestros cuidados. Me evoca que hay un campo ahí de investigación, ¿no? Pues fijaros que yo dentro de ese cuadrado, ese cubo, ¿no? Veo a Pedro enmarcado dentro de esa piedra, ¿no? Esa piedra angular que nos va a sustentar el cuidado que en definitiva nos va a llevar al éxito. Y como muy bien decís, la verdad es que el tema del dinamismo, el tema de las diferentes esferas que puede haber, las diferentes ventanas, ¿no? En las que podemos, esa visión que tenemos, que podemos tener de esa persona, en definitiva, no hay lesiones complejas, sino que hay personas complejas con heridas. Con heridas. Y en este caso tenemos una lesión venosa que está enganchada, está adherida a una pierna, y detrás hay una persona con una familia, con una calidad de vida que muchas veces estará mermada. Entonces, bueno, yo creo que la aproximación que hemos hecho, luego ya hablaremos con las personas que están detrás de la cámara. Seguro que ellos también les evocan los de ¿Qué han percibido, ¿no? ser. de esta imagen? Que tengan otra idea también, ¿no? Muy bien, pues ahora, si os parece, vamos a ver cómo funciona Pedro, ¿no? Porque claro, es importante ver esta estrategia y ya veréis que es una La gente estrategia... estará preguntando, ¿y cómo funciona? ¿Y cómo voy a poder utilizarlo? ¿O cómo Pues vas ya veréis a que es presentar? muy sencillo. Vamos a pasar a una parte práctica. Bueno, ahora ya nos hemos descargado Pedro, vamos a ver cómo interactuamos, vamos a ver cómo funciona este documento. Ya veréis que es una navegación muy intuitiva, es una navegación rápida, sencilla, y sobre todo la podemos utilizar tanto a nivel del smartphone que tengáis, a nivel de tablet, a nivel de ordenador, de portátil. Cualquier ordenador os va a servir para poder navegar dentro de lo que es la estrategia Pedro. Bien,
Yo ya me la he descargado y voy a ver, tengo aquí un botón de entrar, como en todos los documentos, y vamos a entrar. Y me va a dirigir directamente al índice. Este es el índice general de toda la estrategia. Como podéis ver, podemos utilizar el ratón para movernos, el dedo, como queráis, porque funciona de forma digital a nivel de movimiento con el dedo en el móvil. Entonces podemos abrir cualquier apartado de una forma secuencial. Si yo estoy en mi casa tranquilo un día y quiero leerme pues, la introducción, pues me la voy a leer, y lo único que tengo que hacer es clicar encima del apartado que yo quiera. Pues en este caso voy a clicar la introducción. Aquí, bueno, veis que está el tema de la filosofía del cuidado, la anatomía de la fisiología, un recuerdo a nivel de lo que es la fisiopatología y una epidemiología. Como podéis ver, de cada uno de estos subtemas lleva asociado un tema, ¿no? Aquí yo lo abro y me voy a mover por el documento, hacia arriba, hacia abajo, como yo quiera, lo que yo quiera leer en ese momento. En la parte de abajo vais a encontrar, en el pie, vais a encontrar lo que son los recursos. En este caso, pues por ejemplo, tenemos un vídeo donde nos da, es un vídeo recordatorio, a modo simplemente un resumen del tema, por si no en ese momento no queremos leer y queremos ver solamente un resumen. Voy a abrirlo para que veáis cómo funciona. Simplemente nos va a dirigir a una página, en este caso, como ya veis el logo de dónde es. Le vamos a dar al play. Y a partir de aquí, pues nos va a lanzar ese resumen. En este caso son vídeos cortos que no superan minuto, minuto y medio. Hay alguno de 2 minutos, pero son vídeos muy cortitos para que podamos tener una idea de inmediatez en cuanto al resumen de la información. Una vez que yo lo he leído, pues simplemente lo cierro y vuelvo a la herramienta. Pensad que en cualquier lugar de la herramienta voy a tener, tanto en la parte superior como inferior, estas 3 rayas horizontales. Esto me va a dirigir directamente otra vez al menú, a lo que es el índice general en el que yo me voy a poder mover. También es importante tener en cuenta que, tanto en la cabecera de la página como en el pie, tengo Pedro, lo que es el acrónimo. Y estas letras que forman el acrónimo Pedro están también organizadas de forma que directamente yo voy a poder ir a cualquiera de las letras y cualquiera de los capítulos principales, ¿no? Pues en este caso, pues mira, me he parado aquí en explorar e investigar, en el que hay dentro de lo que es la E, y voy a tener también una serie de subtemas, y por ejemplo me interesa pues el tema de la monitorización, ¿no? Voy a monitorizar una lesión y hay cosas que no me acuerdo bien cómo funcionaban o cómo tengo que hacerlo. Pues aquí tengo, al final del tema, tengo una bibliografía, pero también encuentro una serie de elementos a tener en cuenta a la hora de valorar esa lesión. Pues por ejemplo, encuentro un vídeo, en este caso, y no me recuerdo cómo tengo que hacer una biopsia, pues puedo acceder a un vídeo donde voy a consultar cómo hacer una biopsia a nivel práctico, a nivel visual, que sabemos que nos movemos muchas veces más con la imagen que con otra cosa, pero es importante tener en cuenta que aquí, pues en este caso, voy a ver los pasos fundamentales a la hora de cómo tengo que realizar una biopsia, insisto, de forma visual. En este caso, bueno, estamos haciendo una biopsia y los pasos que vamos a seguir para hacerla. Bien, no voy a entrar más porque la idea ahora es explicarnos cómo me voy a mover dentro de este documento. Una vez que yo sé que a través de las líneas estas que tengo en el margen derecho, tanto inferior como superior, voy a ir al índice, me voy a poder mover sin ningún tipo de problema en todo el documento. No tengáis miedo porque no va a pasar nada, no vais a borrar nada, y en cualquier situación podéis volver siempre a través de estas 3 rayas al inicio. Y me voy a mover dentro del documento, ya podéis ver todo lo que son las letras, el acrónimo Pedro, desglosado por sus subtemas en cuanto a los principales apartados que va a tener cada uno de las letras. Es importante remarcar que dentro de lo que es Pedro vamos a encontrar numerosos recursos, entre ellos más de 50 recursos en que vais a poder tener acceso. Entre estos recursos podemos ver desde vídeos cortos, breves, de resumen de un tema, hasta vídeos de diferentes técnicas. Vamos a encontrar esquemas, algoritmos, documentos de consenso, escalas, calculadoras, enlaces a guías, libros de libre acceso en los que nos pueden ayudar, pues por ejemplo, como hemos comentado antes, por ejemplo, el tema de los diferentes tipos de compresiones que existen. Pues a partir de esos recursos no os dé miedo de abrirlos, pensad que cada recurso está identificado con un símbolo,
Lo abrimos, lo exploramos y a partir de ahí pues seguimos. Y una vez que hemos explorado todos los recursos, lo que podemos volver al índice, y no quiero dejar pasar porque claro, hemos visto que hemos entrado, en el momento que le clicas a entrar a la estrategia, vamos directamente al índice, pero os quiero recordar o que intentéis explorar que antes de llegar a ese índice vamos a tener una primera parte donde tenemos lo que es un prólogo de lo que es la estrategia Pedro y una información sobre los autores. Y dicho esto, yo creo que lo que vamos a hacer va a ser intentar explorar qué hay más adentro, más allá de lo que es el mero funcionamiento práctico, que como podéis ver es muy intuitivo y no vamos a tener ningún tipo de problema porque en definitiva es moverse dentro de un PDF, no es otra cosa. Muy bien, pues ahora vamos a ver dentro de la estrategia, pues todo lo que tiene que ver con la evaluación o el conocimiento de la persona, ¿no? Está incluido en la P, como veis he entrado desde las letras iniciales. Tiene un tema central que es la persona en global y luego tiene unos subapartados que vamos a ir viendo brevemente, ¿no? Como hemos dicho, la persona la consideramos como un todo, donde está integrada por diferentes esferas que hemos querido trasladar en esta estrategia, ¿no? Es importante que a la hora de hacer la evaluación veamos esa parte visible, ¿no? Eso que tenemos ya posiblemente recojamos en la historia y que la persona nos puede ir aportando más información en cuanto a las comorbilidades, las historias clínica de esta persona. Vamos a hacer hincapié también en historia propiamente de la insuficiencia venosa, en cuanto a antecedentes o situaciones que le haya podido llevar a estar en la situación que está actualmente. Vamos a hacer hincapié también en cuanto al estado físico. Luego, cuando entremos en la parte de la exploración, veremos qué importancia tiene el estado físico en la funcionalidad de la persona. Y aquí vamos a encontrar una serie de recursos también que van a acompañar esa evaluación que queremos hacer. Importante también el estado nutricional, ¿no? De cara a la cicatrización, cómo esa persona afronta ese estado base previo y qué tenemos que mejorar para favorecer el proceso de cicatrización. Vamos también a tener recursos que nos van a ayudar a estratificar en qué situación está esta persona. Y luego vamos a explorar también aquellos aspectos que hemos dicho que están ocultos, ¿no? Que no son tan visibles, ¿no? Que son aquellos aspectos psicosociales, emocionales, cognitivos, que tienen que ver tantísimo y que pueden ser muy determinantes a la hora de afrontar el proceso de curación de este tipo de lesión. Y aquí también vamos a encontrar una serie de recursos. Podemos encontrar, por ejemplo, cuestionarios validados sobre calidad de vida, que es importante que tengamos ese valor de inicio, ¿no? De dónde se encuentra esa persona para que luego podamos ver la evolución a medida que va favoreciendo, se va dando el proceso de cicatrización, cómo va mejorando también esa calidad de vida. Qué importante. Muchas veces en alguno de estos recursos, cuando entréis por primera vez, es posible que os pida que aceptéis unas condiciones de privacidad, porque son unos enlaces que luego no lo tendréis que hacer, pero es por si lo encontráis, ¿eh? Y como bien nos ha comentado José Antonio, podéis encontrar también vídeos que resumen lo que se está tratando en este tema. Y luego hemos dejado un punto muy importante para nosotros, porque queremos romper esa estigmatización, ¿no? De que las lesiones venosas no duelen, ¿no? En comparación con otro tipo de lesiones, y le hemos dejado un punto exclusivo para lo que es la exploración y la vivencia del dolor, que tan importante es en la persona y que puede afectar muchísimo, ¿no? Y entonces hemos querido darle la importancia que realmente tiene. Muy bien. Luego, una vez que hemos conocido a la persona, que la estamos conociendo ya en todas sus dimensiones, vamos a hacer esa evaluación de la lesión, de esa persona que tiene esa lesión, propiamente de la lesión, y historiar, ¿no? Hacer esa monitorización de cómo se ha llegado hasta aquí, qué historia, cómo lo ha vivido la persona y todos los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer ese primer análisis. Y una vez que hemos recogido toda esa información, pues es el momento de pasar a la siguiente parte de Pedro.
Bueno, vamos a entrar ahora en la E, dentro de lo que es el acrónimo Pedro. La E significa explorar, investigar, y nos estamos moviendo dentro de lo que es el proceso del juicio diagnóstico. Por lo tanto, aquí al final vamos a llegar a ese diagnóstico de la lesión en la extremidad inferior. Como podéis ver, cuando yo entro dentro de lo que es la letra E, vamos a explorar una serie de temas, ¿no? Entre ellos estará la valoración de la perfusión de la extremidad. Si yo despliego, voy a ver que se va a centrar en una serie de exploraciones, por ejemplo, en el tema de palpar pulsos. Interesante el tema vamos a encontrar aquí abajo, ¿no? Un aspa de color rojo, en la que nos dice que no es lo mismo palpar pulso que oír el pulso con una sonda doble. Una cosa es el flujo y otra cosa es el pulso. Pero bueno, eso ya lo vais a ir leyendo vosotros a medida que vayáis avanzando en el documento. Hay una serie de recursos en cuanto a sonidos, ¿no? Cuando tenemos una estenosis a nivel distal, a nivel arterial, un recurso de cómo vamos a palpar esos pulsos. Y si seguimos avanzando, vamos a ver, por ejemplo, el tema de la valoración de los signos de insuficiencia venosa. Aquí en el diagnóstico es clave, ¿no? El tener muy claro cuando estamos delante de esa situación de una enfermedad venosa crónica. En este caso está desglosada lo que es la clasificación CEAP. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la clínica. Ya veréis que dentro de nuestras competencias están todos apartados, por supuesto, pero sí que hemos intentado ser muy visuales de cara a que a nivel simplemente de una imagen podemos identificar esa lesión o ese signo de insuficiencia venosa crónica. Una vez que hemos hecho ese recorrido, vamos a ver, también nos interesa hacer una discriminación, ¿no? A nivel diagnóstico, sobre todo a nivel arterial. Vamos a ver cómo vamos a valorar los signos de insuficiencia arterial periférica. Aquí tenemos una serie de documentación, vamos a llegar a un vídeo resumen donde rápidamente podemos tener esa información, pero también puedo ir más allá y, por ejemplo, cuando hablamos de la situación de claudicación intermitente, vamos a poder tener un cuestionario, el cuestionario de Edimburgo, que seguramente todos conocéis, en el que me va a ayudar a poder saber, aplicando un algoritmo, si estoy delante de esa claudicación o no. Seguimos con los diferentes apartados. Vamos a tener, por ejemplo, el tema de la valoración del edema, una situación que se nos va a dar muy a menudo, yo diría prácticamente en todas las situaciones de insuficiencia venosa crónica que no llevan una compresión terapéutica. Y vamos a poder discriminar también, porque claro, no todos los edemas son por insuficiencia venosa crónica, también podemos tener otras causas de edema. Aquí hemos intentado recopilar la evidencia que hay y cómo vamos a poder valorar si estamos delante, pues por ejemplo, de un linfedema, un flebodinfedema, o simplemente es un edema a nivel de una descompensación cardíaca. También tenemos otro apartado, vamos a seguir, que es el tema de la exploración de la marcha y la calzadoterapia. Parece un tema que a priori muchas veces igual no pensamos, pero es importante el tema de que si nosotros anulamos, por ejemplo, el tema a la hora de caminar, anulamos la bomba gemelar, no se produce ese bombeo y si encima no lleva una compresión, pues ya estamos potenciando esa insuficiencia venosa crónica y va a haber un éxtasis venoso. Es importantísimo el tema de la calzadoterapia. No todas las personas llevan un calzado adecuado, ya no solamente para el tema de la compresión, sino para poder hacer una marcha efectiva en cuanto al drenaje de ese sistema venoso. Y es una tontería, pero simplemente un calzado cerrado por la parte de atrás del talón, el que cuando tú andes no hagas la garra al andar a la hora de hacer la propulsión, pues es fundamental para el tema de la marcha y que nos va a ayudar a prevenir no tanto, pero sí que a controlar junto con la compresión esa insuficiencia venosa crónica. Por otro lado, nos puede interesar el tema de la valoración de la lesión. Aquí hemos hecho un recorrido por las diferentes variables que intervienen en la valoración de una lesión, pero no solamente la valoración a nivel de simplemente las variables, sino que hemos ido más allá desde el punto de vista que hemos añadido hemos implementado también pruebas diagnósticas, vídeos en cuanto, por ejemplo, cómo realizar una buena recogida de un hisopo o una punción aspiración. Y si seguimos adelante, vamos a ver, por ejemplo, el tema de
que hay una serie de escalas, una serie de documentos que me van a ayudar, pues por ejemplo, aquí ahora me he encontrado con este, que es el tema el pronóstico de epitelización en cuanto es una escala que está validada en la población justamente aquí en España, la FED-PAIA2, en el que me da, cuando yo paso esa escala, me va a objetivar ese proceso en cuanto a que si hay una piel perilesional correcta, el pronóstico de epitelización será bueno. Es una herramienta, bueno, pues que nos puede ayudar. El recorrido es muy exhaustivo, ya veréis que creemos que no nos hemos dejado ningún tipo de variable, y es importante también en cuanto al último apartado en la monitorización. Una cosa es la evolución de la herida en cuanto a las variables que yo voy a diagnosticar en un principio, pero quizás lo que me interesa es esa evolución, y para eso lo que tengo que hacer es monitorizarla. ¿Cómo la puedo monitorizar? Pues la puedo monitorizar de diversas formas. Por ejemplo, puedo utilizar alguna escala o algún índice o incluso algún documento en el que me ayude a hacer esa monitorización. Por ejemplo, el triángulo de valoración de las heridas, con esa visión holística en el que vamos a poder evaluar esa lesión a lo largo del tiempo y viendo qué es lo que está pasando con las diferentes variables que intervienen en esa monitorización. Por otro lado, si yo quiero utilizar otro tipo de índice, puedo utilizar, por ejemplo, el índice RESVE 2.0, en que también me va a objetivar a nivel de una puntuación. Cuanto más se acerque a cero, pues mejor estará esa lesión en cuanto a la evolución. Ya no es tanto lo que es una valoración estática, sino una monitorización, en este caso, dinámica. Una vez que hemos hecho esa monitorización, también puedo tener otros recursos, como puede ser, por ejemplo, el tema de yo quiero realizar una fotografía, porque hoy en día una imagen es muy potente de cara a poder ver esa evolución de la herida en diferentes momentos. Pues puedo consultar unos links que nos van a llevar a una página donde ahí puedo descargar un documento, o incluso puedo descargar un libro en el que con un teléfono móvil de hoy en día yo puedo sacar mucho rendimiento de cara a poder tener una imagen con calidad. Bien, y hasta aquí lo que es la exploración. Claro, yo aquí he explorado una lesión, he explorado un miembro, puede ser que pueda tener dudas, y tengo que completar ese diagnóstico. Para llegar al final de ese diagnóstico, si hay dudas evidentes, y de hecho se aconseja utilizar pruebas diagnósticas, vamos a entrar dentro de ese proceso de juicio diagnóstico, llegamos a la D, y vamos a diagnosticar. Esa palabra diagnosticar nos va a llevar a darle ese apellido. Ese diagnóstico etiológico de la lesión es importante tenerlo en cuenta, porque claro, lo que vamos a hacer aquí en este apartado es una discriminación con los diferentes tipos de lesiones que podemos encontrarnos desde el punto de vista gráfico, porque a nivel morfológico nos da también información, pero no solamente gráfico, sino más allá. Vamos a ver qué elementos tengo que tener en cuenta a la hora de discernir o de llegar a un diagnóstico u otro como entidad, porque, por ejemplo, si veis en esta imagen, supongo que todo el mundo llegará a la conclusión que no estoy ante una insuficiencia venosa, que puede ser que la tenga, pero predomina una isquemia arterial, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esa discriminación etiológica a nivel de diagnóstico es fundamental, y nos podemos encontrar con muchas lesiones que podemos considerar incluso atípicas. Sabéis que existen una serie de lesiones que están consideradas atípicas, o que son entidades que hace unos años no consideramos o no teníamos información, y hoy en día no es raro tener calcifilaxias, no es raro tener lesiones hipertensivas, bueno, que existían, pero a lo mejor estaban infradiagnosticadas. Una vez que hemos pasado todo este recorrido, podemos llegar. Mira, fijaros, ahora se me ha parado aquí, he entrado dentro de lo que es, por ejemplo, una situación de calcinosis, ¿no? Esa calcinosis, esos depósitos de calcio en el tejido subcutáneo por una insuficiencia crónica a nivel venoso que no ha sido tratada durante muchos años, y al final lo que parece que es un hueso no es un hueso, a veces son flebolitos, pero en este caso es una calcinosis muy extensa. Una vez que hemos llegado a tener un diagnóstico etiológico de esa lesión, puedo necesitar una confirmación, y ahí interviene el que no estamos solos, estamos dentro de equipos interdisciplinares, multidisciplinares,
no sé cómo trabajáis vosotros, pero yo os aconsejo que lleguemos a esa transdisciplinariedad. Entonces es importante también, porque la persona también tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, y ya tiene que dar su pensamiento, ¿no? Dentro de los diferentes diagnósticos, a nivel de pruebas, podemos tener pruebas no invasivas, como pueden ser, pues, por ejemplo, índice tobillo-brazo, un Doppler venoso, como queráis, y estas pruebas no son invasivas y se pueden hacer directamente en una consulta, pero delante de la duda, esa duda diagnóstica, esa prevención, ¿no? El primum non nocere, vamos a llegar a tener que realizar otras pruebas que no vamos a realizar nosotros en consulta, ni mucho menos, pero que se pueden pedir, como pueden ser, por ejemplo, esas pruebas invasivas. Disculpad un momento, que vuelva a entrar. No os preocupéis si alguna vez os sláis del apartado en el que estáis, porque simplemente es volver atrás y volver a abrir y desplegar, como me ha pasado a mí ahora mismo. Por ejemplo, en esas pruebas invasivas tenemos, por ejemplo, el tema de la flebografía. Es importante, insisto, es un recorrido por pruebas invasivas que nos vamos a realizar nosotros como enfermeras, pero sí que vamos a tener compañeros a nivel profesional, pues internistas, radiólogos, intervencionistas, vasculares, cualquier profesional que esté implicado dentro del proceso, que nos va a ayudar con esas pruebas no invasivas, invasivas, para poder llegar a ese diagnóstico. Y llegado a este punto, pues creo que tenemos que entrar dentro del juicio terapéutico, ¿no? Vale, pues vamos a entrar ahora en lo que es el juicio terapéutico, ¿no? Y aquí dentro tendremos los recursos para el cuidado. Como veis, es un campo bastante extenso, es una letra bastante extensa, pero ya veréis que es muy interactiva y os va a ayudar un montón, ¿no? Dentro de los recursos para el cuidado tenemos como principal el tratamiento de la persona, el tratamiento etiológico, el local, la prevención y la adherencia a la compresión terapéutica. Pues vamos a navegar un poquito en el tratamiento de la persona. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado durante todo el proceso, hemos dicho que lo importante es primero saber la persona que tenemos delante, la importancia que tiene con todas sus variables, ¿no? Y tenemos que dar importancia a ítems o a cosas como el dolor, cómo poder manejar el dolor, como las enfermedades concomitantes que tiene esta persona, ¿no? Y importantísimo tener en cuenta las características de esta persona. En cuanto a lo que es el tratamiento etiológico, ya tenemos claro, ¿no?, que el gold estándar de la terapia de una lesión venosa es la compresión. Y seguiremos insistiendo, y todas las guías de práctica clínica lo están diciendo, ¿no? Pues vamos a explorar un poquito por qué la terapia de compresión es importante, ¿no? Aquí tenéis todos los subítems del tratamiento etiológico, y vamos a hacer un poquito hincapié, por ejemplo, qué es la terapia de compresión, por qué la terapia de compresión es importante. Podríamos ir leyendo qué es la piedra angular del tratamiento, ¿no? Desde cuándo existe la terapia de compresión, ¿vale? Qué significa, ¿no? Qué dispositivos tenemos, ¿no? Vale, pues hemos hablado de lo que era la terapia de compresión y la historia de la compresión, pues vamos a hablar de los principios de la terapia. ¿Por qué? Porque es importantísimo aquí tener en cuenta la ley de Laplace, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar la presión tenemos que saber por qué existe la ley de Laplace y por qué ejercemos más presión en la zona que tenemos menos diámetro, y cuando a medida que el diámetro va aumentando, esta presión decrece, ¿no? Pues importantísimo a la hora de aplicar estos dispositivos. Pero también puedo tener una duda y estar delante, no saber qué dispositivo utilizar. Pues puedo llegar a los dispositivos y irme donde están los tipos de dispositivos y abrir este recurso, ¿no? Y aquí tendré todos los tipos de dispositivos que tengo, los tipos de vendas que tengo, si son multicomponentes o monocomponentes, y cómo los puedo seguir utilizando. Y así me hará un recordatorio de lo que tengo y lo que tengo que utilizar en cada persona que tengo delante, ¿no? Aparte de los dispositivos de la compresión, también me interesa saber, por ejemplo, en el tratamiento etiológico,
los grados de compresión, porque no es lo mismo si una persona se mueve o no se mueve, o como ha dicho José Antonio, dependiendo del resultado del índice tobillo-brazo, yo podré ejercer una presión o ejerceré otra, ¿no? Pues aquí tenéis los resultados y una tabla que nos dará qué tipo de grado de compresión y tipo de presiones podemos utilizar dependiendo del resultado del índice tobillo-brazo y los objetivos que vamos a tener en cuanto a este tratamiento. Cuando ya tengo claro yo qué grado de compresión, qué dispositivos voy a utilizar, pero quiero tener un esquema fácil porque, claro, como hay tantos productos y tanta terminología, no sé si lo tendré claro. Pues yo puedo ir a los algoritmos de aplicación y aquí tengo un algoritmo de cómo funciona o cómo aplicar la compresión. En 4 pasos veo exactamente qué tipo de compresión tengo que poner, si tengo pulsos distales o no, y después, muy importante, ¿no?, cómo tengo que aplicarla bien, cómo homogeneizar la pierna y almohadillar las concavidades. Y esto es un recurso que puedo tener rápido en la consulta y haciendo un clic se abre y es súper fácil de utilizar. Vamos a seguir, después del tratamiento etiológico, vamos a seguir con el tratamiento local. Aquí ya os digo yo que hemos intentado hacerlo de manera muy práctica, porque como comprenderéis, todos los recursos que hay en el tratamiento del local son infinitos. Entonces, primero que todo, antes de hablar de lo que le ponemos, vamos a hablar de la higiene de la lesión, ¿no? Y aquí os ponemos unas pequeñas pinceladas de cómo vamos a hacer o vamos a realizar la higiene de la lesión, teniendo como recursos, aquí podéis tener el recurso de la higiene de la pierna como el recurso de la higiene de la lesión y otros recursos más, ¿no? Aparte, tendrás las características generales de los apósitos, que sabrás exactamente lo que es un apósito, lo que no se puede utilizar como un apósito, y vamos a elegir aquel producto que nosotros consideremos sea el más adecuado para la cura que vamos a realizar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Para simplificar las cosas, los tipos de producto que tenemos en el mercado, hemos utilizado el acrónimo TIMERS y hemos introducido dentro de cada letra, aparte del significado que tiene cada letra, los productos o los materiales necesarios que tienen este significado. Por ejemplo, explico, dentro de la T, que tenemos el tejido, irán todo tipo de desbridamiento, ¿no? Estarán los diferentes tipos de desbridamiento que existen en el mercado. Aparte de los diferentes tipos de desbridamiento, veréis que tenemos vídeos viendo cómo se realizan este tipo de desbridamiento. Por aparte tenemos todos los productos que necesitamos para ese tipo de desbridamientos, ¿no? Por ejemplo, con el desbridamiento autolítico tenéis una foto cómo se realiza, por aparte tenéis el producto que es necesario para realizar este tipo de desbridamiento. Y con esto todas las demás letras del acrónimo. No voy a explicarlos todos porque se alargaría mucho el proceso, pero que sepáis que están todos, ¿no? Aparte del tratamiento, lo que hemos hablado del tratamiento local, vamos a hablar de una parte importantísima en cuanto a los recursos, que es la prevención. La prevención, para que ya sabemos que es complicado llevar la compresión terapéutica, es complicado adherirse al tratamiento, pero esto será un tratamiento de por vida para la persona que tiene la insuficiencia venosa crónica. Entonces, importantísimo explicar por qué la prevención de recidivas o por qué, llegados a este punto, cuando ya hemos hecho la valoración con la CEAP, ya tengamos alguna sintomatología o algún signo que nos pueda derivar a que esta persona puede tener algún problema después, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un recurso, por ejemplo, le puedo explicar a la persona, por ejemplo, qué ejercicios tiene que hacer para llevar a cabo el retorno venoso, para que pueda tener un retorno venoso adecuado y que pueda prevenir cualquier lesión o cualquier recidiva. Y aquí tenéis toda la tabla de recursos, ¿vale? Y tened en cuenta que esto está solo con un clic y es facilísimo de utilizar. Vale, pues teniendo en cuenta todos los ejercicios, es interesante explicar por qué es uno de los pilares básicos también de las lesiones de extremidad inferior de etiología venosa, la prevención, ¿no?
porque daremos más calidad de vida a esta persona e intentaremos cambiar algunos hábitos que consideremos que no son los más adecuados, no, pero que le vayan bien para esta persona. Y después de la prevención, vamos a el pilar o el trabajo que nosotros tenemos más importante en la consulta nuestra para adherir a esta persona al proceso de compresión terapéutica. Como he dicho antes, no solo es el periodo del tratamiento, sino esta compresión será para toda la vida. Entonces debemos explicar bien las cosas, ¿no? La adherencia a la compresión terapéutica, como veis, está muy bien explicada. Tenemos unos subíndices también que nos explican qué estrategia puede ayudar en el proceso de adherencia, qué herramienta puede facilitar la planificación del proceso de adhesión y después la conclusión que podemos adoptar, ¿no? En cuanto a la estrategia, bueno, ya veis que tenemos la entrevista motivacional, la entrevista motivacional, los principios básicos de la entrevista, las técnicas utilizadas en la entrevista motivacional, las trampas a evitar o las fases de la entrevista motivacional. Después, en cuanto a lo que es las herramientas, también podemos tener, por ejemplo, que vamos a utilizar o que vamos a hacer nosotros para que estas personas se puedan adherir a la compresión terapéutica, ¿no? La educación grupal para la salud, ¿no? Programas de educación, pero también el paciente experto, un paciente que sea experto, que tenga esta patología y que pueda explicarle a otra persona, ¿no? Aquí tenéis todos los recursos. Pero, claro, en la consulta esto puede representar un poco largo y que en ese momento no puedo consultarlo. Pero, como hemos dicho antes, nosotros aquí tenemos un recurso que es el vídeo. Podemos utilizar el vídeo, que sería como un podcast, ¿no? Sería un podcast y que nos haría el resumen de todo aquello que nosotros queremos tener en cuenta para la estrategia y para la adherencia a la compresión terapéutica, que en aquel momento me va a dar unas herramientas para poderlo utilizar en la consulta, y más adelante yo voy a poder leer más detenidamente en casa o cuando termine la visita todo el documento, que es un poquito más largo, pero con el vídeo ya veréis, pues me va a dar los principales puntos para la adherencia al tratamiento. Como todos, son vídeos cortitos y te van a explicar más o menos qué fases voy a seguir, cómo voy a hacer la entrevista y qué preguntas voy a hacer. Y es un recurso, que es lo que os digo, como ahora están de moda los podcasts, sería un recurso súper interesantísimo y fácil de utilizar en el momento de la consulta. Vale, pues llegamos a la última parte de la estrategia de Pedro, que es la O. En la O hemos querido plasmar la importancia de objetivar los resultados. Todo partió de ese conocimiento, de ese análisis, de esa situación que la persona estaba teniendo, y para ello pasamos una serie de escalas: calidad de vida, monitorización de la lesión, y recogimos una serie de información. ¿Por qué es importante esta recogida de información? Primero, porque nos va a ayudar a cuantificar determinados aspectos y nos va a ayudar a la toma de decisiones. Nos va a guiar. ¿Vamos bien? ¿Estamos tomando las decisiones correctas? Si os acordáis, al principio hablamos de la mejora continua, ¿no? Yo planifico hacer una estrategia de cuidados y tengo que reevaluar en cada acto asistencial si estoy consiguiendo o no estoy consiguiendo los objetivos que yo me había trazado. El tenerlo eso cuantificado, huir de lo que es la subjetividad de ese cuidado, es importante porque me va a guiar. El ciclo de mejora continua es algo que tenemos que estar implementando en el cuidado de la persona, tenemos que integrarlo en nuestra rutina de trabajo. Para ello, como hemos dicho, contamos con una serie de escalas, herramientas que nos van a ayudar a evitar esos comentarios que a veces hacemos: no creo que va bien, parece que está yendo bien. Es importante, como hemos insistir en esa objetivización para poder implementar esa estrategia y planificarla de la mejor manera y conseguir los resultados más óptimos. Y con esto llegaríamos al final.
Bien, y llegado a este punto, me surge una pregunta. ¿Cómo implementamos la estrategia, Pedro? ¿Qué os parece? Te lo explico yo, Venga. ¿vale? Primero, como yo trabajo en atención primaria, por ejemplo, ahora imagínate que entra una persona con una lesión en la pierna y a mí se me ha olvidado o no tengo claro exactamente qué es lo que le tengo que hacer, ¿no? Qué tengo que explorarle para saber si realmente es una lesión venosa o no, ¿no? Pues sería fantástico porque, claro, o en el móvil o en el ordenador yo lo clico, me sale todo lo que os he explicado anteriormente y me da toda la información y le doy aquella seguridad a aquella persona que tengo delante y yo también trabajo con aquella seguridad que necesito como profesional. Una inmediatez, ¿no? Hombre, claro, ¿y a ti qué te parece? Uy, yo creo, pues mira, yo creo que nosotros somos también tutores, ¿no? Tutorizamos en nuestro día a día a muchos profesionales muy noveles y yo creo que una de las grandes potencias que tiene Pedro es esa atención centrada en la persona, ¿no? Para esos profesionales que están haciendo esa inmersión en lo que es realmente el cuidado, en qué se basa el cuidado, el tenerlo estructurado donde parte desde esa valoración de la persona y luego ya el diagnóstico, ya implementamos una estrategia terapéutica, creo que les puede dar una visión muy estructurada, ¿no? Porque siempre tendemos a, cuando vemos a ver qué ponemos, ¿no? Hay una residente que hace poco me decía, me he dado cuenta que no se trata de poner cosas, esto es algo más complejo. Yo creo que Pedro da esa imagen, ¿no? De que realmente cuidar a una persona con lesión venosa es una situación compleja y que está muy bien tenerlo así estructurado, ¿no? E incluso para profesionales que ya tienen un bagaje, pero sí que es verdad que no todos los días que están como nosotros, que estamos todo el día cuidando personas con ese tipo de lesiones. Entonces, también les puede ayudar. Yo pienso en un momento determinado, puede tener una duda sobre, por ejemplo, uy, venda de compresión, era así, era corta, de larga tracción. Puede tener información y la puedo buscar en Pedro muy rápidamente. Hacer Que tal consultas como, puntuales, ¿no? claro, una consulta puntual y me puede solucionar una duda Como que es tan tenga en ese ágil, ¿no? momento. Que puedes Claro. ir directamente a buscar esa información Claro, concreta. o por ejemplo cuando hemos estado hablando del tema de la toma de fotografías, no somos expertos en tomar fotografías, pero sí que es verdad que yo un momento en mi casa digo, oye, pues, ¿cómo puedo hacer una fotografía con calidad, ¿no? Utilizando los medios que yo tengo? Pues ahí tenemos una información que la estrategia ha recogido y nos lo proporciona y la puedo buscar, sí, pero ahí la tengo, la puedo utilizar. Incluso hay cosas que a lo mejor en la consulta no vas a utilizar porque consideras que son más densas, porque después en casa tú puedes, a mí me interesa saber por qué la historia de la compresión, por cuándo surgió la compresión, qué evidencia tiene, ¿no? Pues me lo puedo dejar para más tarde en casa y yo me lo puedo leer y estoy adquiriendo otro tipo de conocimientos que a lo mejor no tendría. Y en la misma estrategia puedo tener cosas muy puntuales y muy rápidas, como tú decías, y cosas más extensas que puedo dejar para más adelante, que lo puedo consultar. Y es muy interesante. Pues fijaros que yo, por ejemplo, el tema de la historia de la compresión es importante porque luego se lo explicas a la persona cuando estás en el proceso de adherencia y dices, esto no me lo he inventado yo, es que esto ya lleva unos cuantos años. Entonces, hay tanta evidencia. les Claro. proporcionas esa información de, oye, pues mira, me están haciendo una cosa que no es nueva, es que ya está, que no se lo he inventado. Y en el proceso de adherencia nos ayuda muchas veces a proporcionar esa información. El proceso de adherencia sabemos que es duro y es donde muchas veces fallamos. Fallamos porque no entendemos la adherencia a la compresión y eso es fundamental. Y es uno de los elementos en el que Pedro también hace mucho hincapié. Ujú. Bueno, pues yo creo que ahora ya tenemos que darle paso Sí, yo creo a que ellos, ¿no? vamos a intentar a ver si conseguimos hacer un feedback, ¿no? Con la audiencia que tenemos ahí detrás de la cámara y vamos a recoger esas preguntas, vamos a intentar a ver qué dudas ha generado Pedro, preguntas, expectativas. ¿No? ¿Qué aportaciones? Claro. ¿no? Porque queremos que Pedro sea muy dinámico, ¿no? Y que Eso no, hemos dicho. que no sea algo plano, ¿no? Que Claro. todas las aportaciones van a ser bien recibidas y a lo mejor, pues oye, desde fuera. Sobre todo, Se pueden ver. os animamos a que participéis y que nos lancéis esas preguntas, esas dudas y vamos a intentar hasta donde nosotros sepamos, porque no lo sabemos todos, por supuesto. Como decía el médico, el Sócrates, Sí, solo sé que no sé no sé. nada. Pues venga. Pues Vamos, venga, vamos a ello. intentar aprender todos y esperamos vuestras preguntas.
Muchísimas gracias, Estrella, José Antonio y Ana, por esta magnífica explicación. Vamos a dar ahora paso a las preguntas. Por aquí tenemos una primera pregunta que nos hacen. Si podemos aclarar qué tipo de documento es, no queda muy claro si es un PDF, una aplicación, etcétera, y si se podrá utilizar Pedro como herramienta formativa. José Antonio. Pues sí, yo mismo. A ver, Pedro simplemente es un documento hecho en PDF, es un PDF interactivo y como tal, pues ya habéis visto al principio cómo lo estamos manejando, es muy interactivo desde el punto de vista, es muy intuitivo y lo vas a utilizar en el móvil, en el PC, en cualquier soporte digital sin ningún tipo de problema, mientras en PDF, por supuesto. En cuanto a los siguientes, si se puede utilizar de forma a nivel de formación, pues por supuesto, y además es que es una herramienta, es una estrategia que está, una de sus puntos fuertes probablemente sea la formación. Claro, pues como todo documento, en el momento que si alguien la utiliza, pues simplemente referenciando a los autores y el documento, pues no hay ningún tipo de problema, por supuesto. Fenomenal, aclarado. Es un PDF, no es una app, pero es un PDF interactivo y, por supuesto, se puede utilizar para formación. Ana, me gustaría preguntarte, tenemos otra pregunta por aquí que nos dice, ¿cómo se homogeniza una pierna para aplicar compresión? Vale. Bueno, en principio trabajamos para aplicar la terapia de compresión, trabajamos con la ley de Laplace, ¿no? Que dice que se debe aplicar a menor diámetro, mayor presión, y esta presión tiene que ir decreciendo a lo largo de la pierna, ¿no? Nosotros lo que intentamos a la hora de homogeneizar, que correctamente no lo es, porque sería hacer la pierna recta, lo que hacemos es conformar la pierna en forma de cono invertido. Pues puedes utilizarlo con los materiales que tengas a mano. Puedes utilizar materiales especiales para rellenar las concavidades o las zonas que te quedan huecas, ¿no? Para que este cono sea perfecto, ¿no? O con los materiales de relleno que tú tengas en la consulta. Pero lo ideal es la forma de un cono invertido para ejercer la presión máxima abajo en el tobillo y a medida que va subiendo, esa presión va decreciendo y así estás aplicando la presión, la compresión correcta. Genial esa explicación porque suele haber mucha confusión, ¿verdad?, con este tema de homogenizar la pierna, pero realmente es ese cono invertido. Muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos. Dice una compañera, trabajo de gerocultora, ¿podré hacer la cura o solo podré ayudar al enfermero? Quizá, Estrella, nos puedas decir algo al respecto. Pues mira, qué interesante esta aportación, ¿vale? Como hemos explicado al principio, la filosofía de Pedro aboga por hacer unos cuidados integrativos, ¿no? Desde que tengamos muy en cuenta la participación de su entorno. Y muchas veces las geroculturas, entiendo que es una persona que está ingresada en una residencia, que está viviendo en una residencia, que es su domicilio y por lo tanto muchas veces esas geroculturas hacen ese papel de familiar, ¿no? La idea de nosotros que también es que los profesionales incluyamos a ese entorno social en los cuidados, siempre guiados por un profesional competente. Seguro que tienen un centro de atención primaria de referencia, tienen a un profesional de enfermería probablemente de referencia que está completamente capacitado y es interesante que esa persona se la adiestre en esas habilidades para hacer esa gestión de esa cura, en este caso desde la perspectiva, Pedro, si es una lesión venosa, evidentemente. Tengamos en cuenta, también quiero hacer un hincapié en que bien guiadas, bien tratadas, bien compensadas las causas de este tipo de lesiones, la frecuenciación de la cura no tiene que ser muy grande, sino que una vez que está bien encaminado el proceso de cicatrización, a veces es estabilizar la causa y dejar que el proceso avance sin interferirlo mucho. Entonces, está bien que esa persona se interese en incluirse en el cuidado siempre y cuando tenga un profesional de referencia que la pueda acompañar en ese proceso. Genial, sí. Efectivamente, esto es un trabajo de muchos profesionales a la vez y así tiene que ser. Y todos colaborando, pues sumamos. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Qué diferencia marca esta estrategia en comparación con los enfoques tradicionales? Cualquiera de vosotros que quiera responder. José, quizás, ¿no? ¿Sí? ¿José Antonio? Venga, a ver, ¿qué diferencia hay? Pues en principio
posiblemente sería el abordaje que hemos dicho, ¿no? El abordaje que hemos intentado estructurar la estrategia desde esa visión holística, desde ese abordaje transdisciplinar y aparte hemos recogido todo lo que tiene que ver con ese cuidado de la persona que tiene una lesión venosa. Y va desde el tema del diagnóstico, desde el juicio diagnóstico hasta el juicio terapéutico, pasando por una parte fundamental que es la adhesión. Pensad que el tema de la adhesión es fundamental para poder llegar a cicatrizar esa lesión. Y es que al final esa recopilación de toda la evidencia que hay, de todo lo que tiene que ver con el cuidado en todas las esferas, no solamente a nivel del, si me permitís la expresión, ¿qué le pongo? Efectivamente, la verdad es que esta herramienta para un clínico tiene un valor incalculable por tener todo recogido en el mismo sitio. A mí me parece que es muy útil. Bueno, tenemos alguna otra pregunta. Dice otra compañera, yo nunca hice vendaje compresivo. Alguna compañera lo usó y tuvo susto, algún problema, ¿no? ¿Es necesario tener alguna precaución para realizarlo correctamente? Ana, Claro, sí, por ¿sí? supuesto. Dime, ¿Y José, ¿qué quieres decir, José? Me permitís, posiblemente aquí lo primero, y yo vamos a ir a aquello de, vamos a iniciar por el uno. Lo primero, un buen diagnóstico. Si hay un buen diagnóstico, y en este caso, para aplicar una compresión, lo primero es, hay pulsos. Hay pulsos, puedo comprimir. Y a partir de ahí, podemos seguir. Ana, sigue. No, no, sí, efectivamente es lo que yo iba a decir, ¿no? Tener claro el diagnóstico, porque el susto lo puedes tener si estás comprimiendo una etiología que no es venosa, por supuesto. Pero eso es lo que decíamos, ¿no? Antes de pasar al apartado de recursos, tienes el apartado de la exploración y el diagnóstico para saber exactamente dónde te encuentras. A partir de allí, claro, nadie nace sabiendo, ni mucho menos, y hay un montón de productos que tenemos que aprender a utilizar, pues como todo, claro. Entonces, es imprescindible saber qué tienes delante, por eso poníamos todo el esquema de las vendas, si son cortas, de larga tracción, cómo se tienen que utilizar, y aparte, todas las vendas tienen en su interior las instrucciones de uso, cómo se deben utilizar, ¿vale? Y seguramente, si tú, sabiendo cómo se utiliza este tipo de vendas y teniendo en cuenta la etiología correcta, pocos sustos vas a tener y también teniendo en cuenta lo que hemos explicado antes, conformar bien la pierna, ¿vale? Si tienes en cuenta estos ítems, seguramente no vas a tener ningún susto más. Claro, si yo de primer momento, y así sin saber nada, le pongo una venda, seguramente me equivocaré porque no estoy estoy empezando por el final en lugar de empezar por el principio que muchas veces lo hacemos, ¿no? Por eso decía José, tan interesante, ¿no? Un buen juicio diagnóstico para después tener un acertado o óptimo juicio terapéutico. Y no hay más, es así. Yo quisiera hacer también, perdona José, importantísimo, ¿no? Todo lo que hemos hablado, hacer ese juicio diagnóstico y una vez que hecho ese juicio diagnóstico empezar a planificar una estrategia de cuidado. Y evidentemente la lesión venosa, hemos dicho desde el principio, la pirámide angular, la base del cuidado es la terapia compresiva. Pero antes de lanzarme a poner una venda en una pierna, hacer un vendaje, tengo que entender muy bien la biomecánica, por qué es necesario la fisiopatología de la insuficiencia venosa. Hay que hacer esa inmersión de conocimiento porque desde ese entendimiento va a ser mucho más fácil hacer una aplicación segura de la terapia compresiva. Y si no, vuelvo a insistir, en nuestros entornos tenemos profesionales competentes que nos pueden guiar, que nos pueden asesorar. Lo que nunca debemos hacer es que si sabemos que esa persona tiene una lesión venosa y tras la base de tratamiento de la terapia compresiva, negarla porque nosotros no nos sintamos seguros, porque no sepamos, no estemos adiestrados, ¿no? Pues recurramos, derivemos, preguntemos, ¿no? No neguemos ese abordaje, ese cuidado a una persona, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tejer red y complementarnos unos a otros. Es importante, si me permitís, a terminar un momento, no me voy a alargar, pero sí es importante, es demoledor, ¿no? El tema de los datos epidemiológicos que hay, el tipo de lesión venosa, los años que puede llegar a tener abierta una lesión activa, ronda los 5 años de media, eso es una barbaridad.
seguimos manejando unos porcentajes altísimos de no compresión en lesiones venosas. Y esto, alguna cosa está pasando. Claro, ante esa expresión de tuvo problemas, claro, ahí lo primero empieza a aparecer el miedo. Una de las cosas que buscamos con esta estrategia es precisamente dotar al profesional de una seguridad que, siguiendo la estrategia desde el punto de vista de un buen diagnóstico y a partir de ahí el tratamiento bien aplicado, por supuesto, porque lo que no podemos hacer es, si no sabemos aplicar una aplicación, aplicarla. Seguramente que a alguien le dicen ahora que tiene que intubar a alguien y si nunca ha hecho una intubación, pues seguramente va a tener un problema. Pues es lo mismo. No lo podemos saber todo. Entonces estamos hablando de un equipo transdisciplinar, estamos en un equipo, por lo tanto no estamos solos, aunque la soledad de la consulta en la atención primaria muchas veces pues es muy dura y yo lo entiendo, pero vamos a buscar ayuda y sobre todo pensad que lo que vamos a buscar siempre es esa seguridad en el cuidado para nosotros por esa precaución de primero no hacer daño y luego, por supuesto, para la persona. Pensad que una lesión abierta o activa durante 5 años puede degenerar en una neoplasia y eso es buscar también evitar, ¿no? O sobre todo primar la seguridad de esa persona delante de esa situación. Efectivamente. Bueno, ya que estamos con el tema, nos han preguntado también, que es muy rápido de contestar, ¿el crepé hace compresión? No No, nos vamos a A ver, atrapar. Bien rápido. A ver, los diferentes tipos de vendas, porque estamos hablando de vendas, terapéuticas. exactamente. El crepe es una venda de sujeción, no es de compresión. Y como tal, tenemos que utilizarla. Por lo tanto, no vamos a no hagamos experimentos. Los experimentos no se hacen con las vendas. Entonces, una venda de crepe no proporciona compresión. Y ahí sí que puedes tener hacer problemas daño, y comprometer la seguridad de la persona y la tuya propia. Por lo efectivamente. tanto, vamos a utilizar los productos para lo que son, no vamos a hacer inventos. Y si no tengo un producto que haga compresión, posiblemente lo que tengo que hacer es una petición a los gestores. Oye, necesito un producto de compresión. ¿Por qué? Porque tengo personas que lo necesitan. Y eso es así. No sé si... efectivamente. Aparte, No, crepe. como estamos hablando, si es el gol estándar del tratamiento de las úlceras de etiología venosa, es que no hay más. Es que si no le ponemos lo que corresponde, le estamos obviando un tratamiento que es el correcto para esa persona. Entonces, es imprescindible, sí o sí, es que no nos lo inventamos los cleaners ni nos lo inventamos los que lo utilizamos. Es que está en todas las guías de práctica clínica. Es así. Y si os fijáis, en las guías de práctica clínica, el crepé para la compresión no existe. ¿Por qué? Porque no tiene las características de una venda de compresión que ejerza una presión. Por eso lo que ha dicho José, no es una venda de compresión. También nos preguntan, ya que estamos enfocados al tratamiento, qué tipo de apósitos se ponen para este tipo de lesiones. Bien. ¿Empiezo yo? ¿Os parece? No, tú primero. José, sí, sí. ¿Qué tipo estamos en el momento del juicio terapéutico, ¿no? ¿El qué le pongo, ¿no? Claro, antes de qué le pongo, qué tipo de apósitos, primero tengo que hacer una investigación y tengo que hacer el juicio diagnóstico para ver cómo está la lesión, en qué etapa la tengo. La tengo en una etapa proliferativa, la tengo en un proceso de detersión. Claro, depende cómo esté el hecho de esa lesión y qué características tenga. Tengo un proceso infeccioso en ese momento, entonces voy a tener que utilizar, bueno, pues depende cómo esté ese diagnóstico, a partir de ahí va a ir asociado ese producto de cura. Claro, decir ahora, voy a poner, pues, no sé, me lo invento, una gasa, pues no tiene sentido, porque no sé cómo está esa lesión. Y posiblemente sea la gasa que pondría. Pero sí que es verdad que depende de cómo esté ese lecho, voy a tener que utilizar unos productos u otros. Siempre, siempre dentro de esa seguridad de uso. Pensar que estamos utilizando productos que tienen una categorización a nivel de las repercusiones que tienen a nivel de seguridad de los productos. Y cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, un producto que tiene una plata, pues estamos hablando de productos de categoría 3 que tienen unas repercusiones y tengo que saber cómo utilizarlas. Entonces, Claro, es importante siempre. Bueno, sí. en Y general, aparte, sí, Érico, lo que quiero decir y reforzar es lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Antes de lanzarnos a emitir un juicio terapéutico, partamos de un análisis
de una valoración, emitimos un juicio diagnóstico y en función de eso hacemos un juicio terapéutico y reevaluamos continuamente en cada episodio de cura, en cada oportunidad, para ver si estamos consiguiendo los objetivos que habíamos planificado o tenemos que replanificar. Es decir, no hay una cura estándar que digas, pones este producto que es mágico y maravilloso y vas a obtener, y ya, no es tan sencillo, ¿no? Requiere mucho trabajo intelectual y mucho trabajo reflexivo el encajar todas las piezas, ¿no? Y Lo que si me dejáis rizar un poquito más el rizo, claro, aparte de todo eso, tener en cuenta los factores que determinan que utilicemos un producto u otro, ¿no? Porque es lo que hemos estado desarrollando, ¿no? En Pedro, ¿no? Claro, si yo tengo una lesión que está cavitada, pero el producto que estoy utilizando no se conforma dentro, pues me hará un espacio muerto y no será el correcto porque tendré un foco de infección allí, ¿no? Pues entonces, tener en cuenta sobre todo las características también del exudado, del hecho de la lesión, del tejido, del tipo de tejido, de muchas cosas. Y también tened en cuenta también que si estamos hablando de lesiones venosas, vamos a trabajar debajo de una compresión. Cuidado los efectos ventanas y todos los efectos perjudiciales que pueda tener un apósito que podamos utilizar, ¿no? Sí, lo importante de todo eso es pensamiento crítico, saber utilizarlo y no hacer bocadillos, que decimos nosotros, ¿no? No juntar demasiados superposición de conocimientos, porque a veces con un solo producto tenemos suficiente, no hace falta utilizar demasiados productos porque a veces no es lo correcto, ¿no? No a veces, seguramente no será lo correcto. Ah, nos estamos dejando muchas cosas en el tintero porque la verdad es que la presentación de Pedro es a nivel de la estrategia, pero en esas preguntas tan dirigidas, quizás eso que dice Ana es fundamental, el hecho de utilizar un producto que yo sepa que bajo compresión lo voy a poder utilizar, porque no todos los productos se pueden utilizar bajo compresión. Yo tengo que, por ejemplo, puedo utilizar, por lo que hablaba ya, el tema de los espacios muertos, pues utilizar un apósito que me gestione esos espacios muertos para evitarlos. Y además, el que me retenga el exudado, que me bloquee los componentes del exudado y que haya una buena gestión de esa piel perilesional, que es fundamental. Entonces, todo eso pero todo eso lo vamos a encontrar dentro de Pedro, dentro de la estrategia de Pedro, vamos a tener toda esa información, no tan resumida como lo hemos hecho nosotros ahora mismo, pero seguramente con mucha más información. Efectivamente, la gestión del exudado es importantísima, son heridas que son bastante exudativas, evitar la maceración, controlar la infección, evitar los espacios muertos son claves que yo creo que un apósito debería cumplir, aparte de ser compatible con esa compresión. Nos hacen otra pregunta por aquí y nos preguntan, por la experiencia que tenéis, ¿qué estrategia os funciona mejor para hacer que los pacientes se adhieran a la terapia de compresión, ya que suelen ser reacios? Vale, pues ahí nosotros siempre partimos de la base de que en las valoraciones iniciales y continuamente vamos evaluando el estado emocional, la capacidad de que esa persona vaya adquiriendo conocimientos es muy importante, ¿no? Establecer esa relación de confianza, ¿no? Que esa relación terapéutica se convierta en un elemento primario también, un elemento fundamental en nuestra estrategia de cuidado. A medida de que esa persona, sus niveles emocionales se estabilizan, a medida que esa persona va viendo cómo evoluciona favorablemente la lesión, nosotros vamos a ir integrándola en por qué necesita la terapia compresiva. Vamos a explicarle con sus palabras, con los términos, para que esa persona entienda qué le está pasando, qué está ocurriendo con su pierna, por qué necesita una terapia compresiva. Esa persona tiene que entender lo que está ocurriendo y cómo puede ella cambiar conductas que le favorezcan a estabilizar esa situación. Desde ese entendimiento, desde esa comprensión, nosotros vamos luego a adaptar la terapia compresiva que planifiquemos una vez cicatrizada la lesión, desde el diálogo, estableciendo con ella pactos que entienda, le vamos a educar también a ponerse el sistema compresivo que hayamos decidido al final, que es el que se ajusta a sus necesidades. Vamos a enseñar a la familia a ponerlo, a retirarlo, a cómo lo tienen que manejar, a cómo lo tienen que cuidar, a cómo tienen que hacer los cuidados de su piel. Es decir,
Se trata, yo creo que la pieza fundamental es establecer ese vínculo de confianza, ese diálogo bidireccional con la persona, con la familia, en que nos puedan preguntar, nos puedan reformular, darles ese espacio para que ellos se expresen, nos pregunten sus dudas, sus miedos, intentemos solucionarles las vicisitudes que le puedan surgir. Y para mí es fundamental eso, ¿no? Establecer ese vínculo de confianza donde podamos darle... Por eso, sí, por José, eso, sí, que estás... Como a ti te encanta este tema... bueno, es que es un tema que, Adelante, José. no sé por qué, pero lo vivo como tú, casi. El tema, por eso, dentro de Pedro hemos incluido el tema de la adherencia, porque para nosotros es fundamental, porque todas las guías nos dicen hay que comprimir, hay que comprimir, hay que comprimir. ¿Cuál es la realidad que nos encontramos con los datos? Que no se comprime. Por lo tanto, hay un Que lo problema. abandonan. Exactamente. Hay un problema importante ahí y es el tema de ¿entendemos la compresión? ¿Sí o no? Los profesionales están habilitados, están adheridos a la compresión ellos y luego hay que adherir a la persona. El tema de la adherencia es muy importante tener en cuenta, como solamente, y nos vamos a la OMS, los 4 elementos fundamentales básicos. Hay algo más, pero los básicos, la OMS nos dice que es, por un lado, la información. La persona está informada de lo que tiene, entiende el por qué tiene esa lesión venosa. Por otro lado, nos dice el tema del apoyo social. No es lo mismo una persona que esté sola, que tenga un buen cuidador, que tenga una familia, un soporte, una red familiar. Eso es importantísimo. Por otro lado, fijaros, una cosa que es fundamental, la creencia. Es lo más difícil de cambiar. El tema de la creencia de la persona, lo que creemos, entronca directamente con nuestros valores. Y es donde muchas veces vamos a tener más muro para poder romper. Y nos va a costar más. Pero bueno, la experiencia es que haciendo un buen programa de educación para la salud en cuanto a la adherencia, nos ayuda. Y el último elemento fundamental para la adherencia, ¿sabéis cuál es? Según lo que nos dice la OMS, yo no me lo invento, es lo que dice la OMS. Es el tema de la confianza en el profesional. Y la persona ve que el profesional está empoderado, ella se va a empoderar. Y por supuesto, ese empoderamiento tiene que ir por parte de los dos, porque al final, ¿quién tiene la lesión? Es la persona. Si la persona no se empodera, no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque es lo que está pasando muchas veces con otras tipos de patologías, no solamente con la úlcera venosa a nivel de la compresión, también pasa con otras patologías, y eso es importante entenderlo. Si lo entendemos, intentamos buscar y controlar esas variables junto con ese empoderamiento, vamos a poder adherir a esa persona. Y yo os invito a que hagáis la inmersión en ese proceso de adherencia y establecer esa relación terapéutica que nos hablaba Estrella, que es fundamental, esa relación terapéutica, y entenderlo como un ser, no solamente racional, sino como emocional, porque a veces la emoción nos va a determinar esa adherencia también. No me voy a liar, no me voy a A enrollar más. veces no, o sea, realmente es que somos un todo y las emociones son importantísimas, son parte de la persona. Así que empatía y escucha a esa persona, pactos y a por ello. Si acordáis al principio, Elena, decíamos que el símbolo de Pedro es redondo, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás, muchas emociones en esa persona que tenemos que darle sentido, ¿no? Explicadnos el anagrama de Pedro, el símbolo. Bueno, creo Bueno, que antes hemos hecho ya el barrido, ¿no? sí, Cuando sí. estábamos Aquí cada dibujando. uno tenía una opinión, ¿sabes? Claro, nosotros uno de los temas que considerábamos que era muy interesante, Pedro, era que era una estrategia muy dinámica, no era cerrada, ¿no? Que ahora hemos hecho esto, pero que puede ir, podemos ir actualizándolo, ¿no? Y podemos ir incluyendo todo lo que nosotros creamos que se tiene que introducir. Y lo que decía José antes y Estrella ha explicado, ¿no? A partir de los resultados que hayan, también puedes incorporar mejoras, porque al utilizarlo, pues puedes ver que hay cosas que han funcionado mejor, han funcionado peor, ¿no? Pero que son así, ¿no? Entonces, una herramienta que es dinámica, que no es estática, para nuestro campo es muy interesante. Es muy interesante, porque nosotros nos vamos actualizando continuamente, Eso continuamente. es. Por eso que esta estrategia nace, pero es una estrategia que no es pasiva, va a ir creciendo, va a ser, aparte de interactiva, y va a engrosarse, va a crecer con nosotros y con
todo el mundo que quiera participar dentro de lo que es el poder alimentar esa estrategia. Explicado. Sí, la verdad es que el logo, ¿verdad? Tiene esa sensación de que todo se está moviendo, que ya hay muchas caras, ¿no? En el cuidado, eso está claro. Estrella, creo que esta pregunta puede ser para ti. Nos están preguntando qué significa el espacio muerto y qué consecuencias tiene. Ah, muy bien. Esto es para mí porque mira que ya he hablado muchas veces, pues el espacio muerto es ese espacio que a veces queda como un vacío entre el apósito y el lecho de la herida. Muchas veces hay apósitos que no consiguen contactar y cubrir íntimamente ese lecho de la herida. Entonces, en ese espacio, pues muchas veces ocurren efectos negativos, ¿no? Se acumula exudado, se acumulan, por lo tanto, microorganismos, es un caldo de cultivo para que se puedan producir infecciones. Ese exceso de exudado que no se está gestionando bien puede dañar la piel perilesional. Es decir, van a resultar un montón de situaciones negativas que van a comprometer tanto la cicatrización como el bienestar de la persona. Por lo tanto, es muy importante que cuando cubrimos las lesiones con un producto de cura, tengamos muy en cuenta hacer ese contacto íntimo con todo el relieve de la lesión, que muchas veces son irregulares, ¿no? Entonces es Exacto. importante que hay productos que sin tener que utilizar un producto secundario tienen esa capacidad de adaptación perfecta al lecho de la herida, ¿no? Y que Sí, la cuando capacidad de conformabilidad, retiras ¿verdad? ves exactamente el negativo del lecho de la herida se ha formado con el apósito, ¿no? Entonces, eso es. Y la propiedad de ese producto se llama conformabilidad. Aclarar. Bueno, la última pregunta ya, porque llevamos ya bastante tiempo, aunque es muy interesante, yo estaría horas, pero bueno, tenemos que ponerle un cierre, que por cierto, ahora daremos paso al cierre y podréis descargaros la herramienta. Y a mí esta pregunta me encanta. ¿Por qué Pedro es más que un simple acrónimo y se considera una filosofía de cuidado? José Antonio. Bueno, es que yo creo que voy a acabar rápido con la respuesta, porque si cuando empecéis a meteros dentro de Pedro, empecéis a ver cómo está estructurada, ya veréis que nuestra visión siempre parte desde esa visión holística, con un abordaje transdisciplinar, enmarcado en esa seguridad que nos da el pensamiento crítico. No tenemos que olvidarnos que hemos ido al principio, hablábamos del pensamiento crítico, y al final es eso, el paraguas que cubre a Pedro a nivel de filosofía. Es fundamental. No sé si queréis añadir alguna cosa No, más. nada más que añadir. Sí que simplemente que nosotros hemos querido impregnar, ¿no? Ese leitmotiv que nosotros tenemos como, nosotros siempre hablamos de que cuidamos personas para poder curar heridas, y desde ese leitmotiv que nosotros tenemos, pues hemos querido darle valor a esta estrategia de cuidado, ¿verdad, Ana? Tanto, y que es la perspectiva de profesionales asistenciales que trabajamos día a día con las personas y eso, y tenemos el centro de nuestros cuidados a la persona y eso para nosotros es lo más importante. Es la base de la enfermería, del cuidado, de la ciencia del cuidado y es una máxima que desde Coloplast, desde luego, también tenemos. Pues nada más, voy a dar paso al cierre. Gracias por vuestras preguntas. Los que estáis al otro lado, quedaros, que en ese cierre podréis encontrar el link para descargaros la herramienta. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres por esta brillante presentación y por explicarnos qué es Pedro, cómo podemos utilizarla y cómo nos puede ayudar en nuestra práctica diaria en el cuidado de personas con lesiones venosas, pero sobre todo muchísimas gracias a los tres por vuestro enorme, grandísimo y brillante trabajo con Pedro. Gracias, Elena. Y claro, ahora se estarán preguntando cómo pueden conseguir, Pedro, cómo pueden conseguir esta estrategia. Pueden descargarla a través de esta URL o a través de este código QR. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos pronto. Gracias.